¿Cómo está, senadora? ¿Cómo ha estado en el último tiempo? Se han calmado las aguas en Comunidad Ciudadana. Al final se ha consumado vía comunicación, resolución, un fallo, su expulsión de esa fuerza política. Bueno, en realidad a mí nunca me han hecho un proceso, en consecuencia no podían expulsarme, además tampoco soy militante, entonces creo que para cualquier decisión tiene que haber un debido proceso y en este caso no he sido sometida a ningún proceso, estoy a la espera de cualquier decisión que ellos puedan tomar. Cuando dice a la espera, ¿hay un proceso en curso o finalmente se queda en esa carta que le han mandado? Sinceramente, aparte de la carta, no me han mandado nada más, no tengo ninguna novedad. Y bueno, yo como una persona, como una jurista, soy respetuosa de la norma y si ellos me hacen llegar una resolución o de notificación para cualquier tipo de proceso, asumiré mi defensa para demostrar que yo en ningún momento he afectado ningún punto del estatuto y además en la carta, como usted dice, ha podido leer, dice que yo hubiera cometido transfugio, ¿no? Transfugio es irse a otra fuerza política y yo nunca he sido de ninguna fuerza política y a estas alturas menos aún me iría a ninguna de las fuerzas políticas. Ahora, cierto, si le han mandado esa carta señalándola de transfugio, tendría que ver algún proceso. ¿En qué situación se encuentra usted en Comunidad Ciudadana? Si bien no es militante, ha ido nomás pues en candidatura por esa alianza política y por eso también tiene su escaño legislativo, senadora. Evidentemente a mí me invitó Comunidad Ciudadana para ser senadora por Chuquisaca, y si bien yo recibí invitación de las 10 fuerzas políticas que estaban participando en 2019, eran 11, pero el MAS no me invitó, yo recibí invitación de todos, yo había optado por ir con Comunidad Ciudadana porque, bueno, pensé que era primero la fuerza que tenía, sí, una posibilidad real de salir, de ganar en Chuquisaca, pero además también por el hecho de que, digamos, mis principios, mis valores estaban más acordes con lo que postulaba Comunidad Ciudadana, ¿no? Esa fue la razón y el 2019, al momento de la interrupción de del recuento, nosotros teníamos el 62% de votos, lo que quiere decir que nosotros teníamos 3 senadores en Chuquisaca. Y luego el 2020 ya fue menor la votación, seguramente debido a la mayor parcelación que se hizo del voto y todos esos aspectos, ¿no? Pero yo de ninguna manera podría hacer absolutamente nada que vaya contra los intereses de Comunidad Ciudadana, porque soy una persona honesta y lo que sí siempre voy a actuar de acuerdo a mis principios, mis valores, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a todo lo que he aprendido en la facultad, ¿no? A raíz de su caso, ¿hay fractura en Comunidad Ciudadana? ¿Cómo percibe a esta alianza política, senadora? No, yo veo que es una buena alternativa, creo que Comunidad Ciudadana quizás tenga que hacer algunos ajustes, como toda fuerza política, pero considero que sí, que es una buena alternativa para el 2025 y el hecho de que yo, entre comillas, haya sido expulsada, no significa que haya una fractura, ¿no? Porque en realidad yo no era militante, entonces yo prácticamente no trueno ni sueno en esa
en Comunidad Ciudadana, ¿no? Nunca desde el inicio, digamos, se consideró mi opinión ni algo algo que tenga que ver con las decisiones de Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana tiene su propia organización, etcétera, de la cual yo no formaba nunca parte. Entonces las cosas continúan como siempre. O sea, el hecho de que yo no esté en este momento no afecta absolutamente en nada a Comunidad Ciudadana. Desde la carta, ¿ha conversado en alguna oportunidad con el jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa? No he conversado con nadie, ¿no? Porque, bueno, creo que después de la carta no hay nada que conversar, ¿no? Claro, y usted también habló de la posibilidad de ser postulante a la presidencia en las elecciones de 2025. ¿Qué tan firme es esa posición, senadora? Si bien considero que no es oportuno lanzarse en campaña política, pero indudablemente es algo que lo he considerado. Es más, en varias oportunidades recibí ofertas, ¿no? Para el 2000... antes del 2019 había recibido 2 ofertas concretas para ir a la vicepresidencia. Entonces, bueno, en ese momento yo misma me reí porque pensé que la política no era lo mío, ¿no? Pero el momento en que me concluya mi gestión como senadora, o por lo menos hayamos cumplido con nuestra misión máxima, que es lo del sistema judicial y el bicentenario, que va a constituir un lanzamiento de lo que es Sucre y Chuquisaca. Ese momento yo veré si realmente voy a tomar esa determinación que va a ir madurando seguramente con el tiempo. Ese momento renunciaré al curul y optaré por irme a crear una fuerza política o una comunidad, algo que me respalde, ¿no? Pero hoy por hoy mi función principal es cumplir con los ciudadanos que votaron por Silvia Salame en Chuquisaca. Hace rato hablábamos con un analista cruceño, senadora, quien nos decía que ya no más que quienes quieran hacerle frente al movimiento al socialismo, por más partido dividido que se encuentre en este momento, ya tendrían que estar sentando las bases, organizándose desde ahora, a tanto tiempo ya de las elecciones. ¿No cree usted que cuando se anime va a ser muy tarde? Para mí no, porque si es que alguien quiere hacer eso, debería renunciar a su curul o a la situación que tenga actualmente, ¿no? Porque yo no puedo aprovecharme de la confianza que los ciudadanos me dieron para ser su senadora, porque a mí no me dieron para ser vicepresidenta ni presidenta, ¿no? Claro. Me dieron para ser senadora, representar a Chuquisaca. Entonces yo no puedo aprovecharme de eso para lanzarme a una candidatura. Mi función y mi actividad ha de ser estrictamente parlamentaria hasta el 6 de agosto del 2025. Ese día decidiré qué es lo que voy a hacer. Y si a no ser que antes, digamos, se me haga el proceso de transfugio y, digamos, se pruebe que hubiera cometido ese transfugio, claro, no fuera apartado del Senado, aunque yo supongo que si esa situación se daría, yo haría una acción de amparo constitucional contra el Tribunal Electoral, porque en última instancia lo que diga Comunidad Ciudadana debe ir al Tribunal Electoral. Y si el Tribunal Electoral sacara en mi contra, yo iría al Tribunal Constitucional, y como no son muy buenos amigos míos, seguramente irían en mi contra, yo iría a los organismos internacionales. Pero a mí, del Senado, solo me sacará un fallo en la vía internacional que diga que sí que he cometido transfugio, sacará Dios porque me quite la vida, ¿no? Esas son las 2 únicas posibilidades de que yo deje el Senado.
No se ha escuchado la última partecita, si nos puede repetir, por favor, senadora. Le decía que a mí del Senado solo me va a sacar o un fallo en la vía internacional o me va a sacar Dios si me quita la vida, ¿no? Pero esa es la única posibilidad que puede darse. Después yo hasta el 6 de agosto del 2025 voy a cumplir con mi función. El mandato es hasta noviembre del 2025, pero sí, el 6 de agosto, después de que hayamos festejado el bicentenario, yo decidiré el rumbo de mi actividad. Ahora, viendo la vereda del frente, si bien digamos es un caso y usted dice que no hay fractura en Comunidad Ciudadana, en el frente están partidos en dos. La principal fuerza política, ¿qué criterio tiene de estas divergencias que tienen consecuencia primero en la desatención a algunas labores legislativas y también en la gestión del presidente Arce? Por lo menos así lo han dicho algunos colegas suyos. Bueno, yo sinceramente le diré, lamento profundamente que se haya dado esta fracción, este quiebre entre ellos, y no es un quiebre, digamos, por un tema político, de propuestas, de que el uno estuviera en desacuerdo por el plan de trabajo, etcétera. No, es una fractura que se ha dado por una guerra de tronos, ¿no? O sea, es una guerra de poder, porque Evo Morales seguramente cuando propuso que Luis Arce vaya como presidente, pensó que iba a ir, digamos, como una especie de títere de él, ¿no? Como fue su ministro de Economía, pero cuando se dio cuenta que él tenía la voz propia, no le gustó, y perder el poder para Evo Morales ha sido muy duro, y ahora sí se ha dado cuenta que él no tiene el poder, que el poder lo tiene, si bien el MAS está en el poder, pero la cabeza de esa fuerza política en lo que significa al poder es pues indudablemente Arce, ¿no? Entonces probablemente eso no le ha gustado, pero como usted dice, eso repercute en la actividad, sobre todo legislativa, ¿no? Nosotros estamos como en una especie de guerra en la Asamblea Legislativa, donde algunas leyes salen, pero porque, digamos, están permanentemente presionándose los unos contra los otros. Para mí, por lo menos, la actividad legislativa ahora es más difícil que cuando yo sabía que había la mayoría del MAS, pero a veces se podía conversar e incluso usted podía apoyar determinadas leyes cuando se trataba de ir buscando el bien para nuestro país y para todos los ciudadanos bolivianos, ¿no? Ahora, eso también repercute en la aprobación de algunas leyes. Por ejemplo, hay créditos que todavía no se aprueban. ¿Qué criterio tiene de esto, senadora? Mire, es lamentable, ¿no? Porque yo estaría de acuerdo con que no se aprueben leyes o créditos, etcétera, con un fundamento realmente técnico, ¿no? Pero no puede usted por venganza o por simplemente porque va a cumplir una instrucción política no aprobar. Eso me parece que es hacer un grave daño al país, porque en realidad acá no se trata del presidente, ni se trata de la fracción arcista, aunque alguien me ha dicho que no debemos decir, se trata del país, y se trata cuál es el bien mayor Bolivia, y los parlamentarios de cualquier fuerza política deberían primero pensar en Bolivia y luego pensar en su fuerza política que los ha llevado al curul, ¿no? Un tema pendiente que usted siempre abandera es la reforma judicial. Hay una convocatoria a elecciones judiciales que está durmiendo en la Asamblea Legislativa a la espera de un fallo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene plazos determinados para procesar un recurso determinado, en este caso del diputado Ayala, que data ya desde hace más de 2 meses que está frenando este proceso. ¿Qué criterio tiene respecto de esto? ¿Será que el Tribunal Constitucional esté boicoteando la elección judicial?
Bueno, en realidad, yo creo que al Tribunal Constitucional no le ha caído bien el hecho de que de principio yo haya manifestado que no iba a haber la reelección para ellos, ¿no? De la Constitución es absolutamente clara cuando dice que no podrán postularse, y no dice para el mismo cargo, eso se han inventado, eso no dice. El artículo de la Constitución es absolutamente claro. Entonces, supongo que por esa razón es que ellos han tejido todo un ardid para ver cómo podían hacer fracasar este proceso de elecciones. El recurso de inconstitucionalidad, primero hubo un amparo, ahora hemos tenido un recurso de inconstitucionalidad que lo han planteado un diputado del Beni, y esta medida cautelar ha paralizado la preselección desde el 29 de abril. Es desde esa fecha que estamos paralizados. Ahora, lo importante es que nosotros deberíamos haber continuado con nuestra actividad. ¿Y por qué? Porque el artículo 203 de la Constitución, cuando habla de la obligatoriedad, la vinculatoriedad de las resoluciones, los autos y las sentencias del tribunal, este reglamento ha sido aprobado con la resolución 007. La medida cautelar jamás podría disponer que la Asamblea Legislativa se cruce de brazos y que no haga nada más con referencia a las elecciones hasta que ellos se pronuncien. Eso no podría hacerlo, porque no tiene competencia para eso. El Tribunal Constitucional tiene competencia para sacar una medida cautelar sobre un proceso determinado. Pero si ese proceso determinado usted lo concluye. Tenemos problemas en la comunicación y estamos en la parte más interesante de la entrevista que tenemos con la senadora. A ver, senadora, le vamos a pedir por favor paciencia para explicarnos un tanto. Nos decía que el Tribunal Constitucional no tiene competencias de paralizar algo a través de una medida cautelar si es que este proceso no haya sido terminado. Estaba en curso la preselección. Tiene que entenderme bien usted y la ciudadanía. ¿Ya? El Tribunal Constitucional tiene competencia para paralizar cualquier acto que se hubiera dictado vulnerando la Constitución. Yo en la Asamblea Legislativa fui la primera en decir que no podíamos sacar la convocatoria ni aprobar el reglamento, porque debería ser una ley reglamentaria. Y yo estuve trabajando en la ley desde diciembre del 2020. O sea, lo primero, debió haber sido una ley reglamentaria, no un reglamento. Ahora, no hubo la voluntad política de dar curso a lo que yo había solicitado. Ingresamos a tratar un reglamento. El reglamento primero fue paralizado por un amparo constitucional. Luego se trabajó en otro reglamento y también fue paralizado por la acción de inconstitucionalidad. La medida cautelar, ¿qué es lo que está diciendo? Que se inaplica el reglamento aprobado por la resolución 007. Eso es lo que dice la medida cautelar. Y nosotros hemos paralizado ese proceso. Pero lo que no dice el auto constitucional es que nosotros no podemos actuar ni conocer nada más con relación a la preselección. ¿Por qué? Porque jamás ellos podrían decir que nosotros no tenemos competencia a dictar otras leyes o dictar otros reglamentos. Tan es así que hace menos de un mes, el 5 de junio, se ha promulgado otra ley relacionada precisamente a las elecciones, donde se ha puesto un plazo de 60 días a la Asamblea Legislativa y un plazo de 100 días al Tribunal Electoral. Entonces, esa capacidad no está en entredicho. En consecuencia, ¿qué es lo que debíamos haber hecho nosotros?
el día 2 de enero, perdón, 2 de mayo, nosotros debíamos habernos reunido y debíamos haber reconducido ese proceso de preselección, sacar una nueva convocatoria, como dice la norma, aprobada por 2/3, así lo dice la Constitución. La Constitución no blinda al proceso de elecciones solamente al hecho de ir a emitir el voto. Ajá. Blinda a todo lo que es ese proceso de preselección. Entonces, eso es lo que debíamos haber hecho y eso es lo que en la votación que hemos tenido el viernes no se ha dado curso. La mayoría ha indicado que se espere a lo que diga el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, de receso parlamentario. Ahora, ¿está en los plazos el Tribunal Constitucional de resolver esto? Está. El Tribunal Constitucional ha sorteado la causa el 31 de mayo y la norma establece que son 45 días hábiles. Eso quiere decir que, tomando en cuenta que hemos tenido el feriado del 21 de junio y el feriado de Corpus Christi, tendría que emitir su fallo el 2 de agosto. O sea que está en plazo. Pero no hay premura, no hay esa consideración. El otro día una vocal del Tribunal Constitucional nos decía que el Tribunal Constitucional debería asumir esto como una prioridad de Estado. Claro que debía haber asumido. Debía haber, a la semana de que se sorteó, ni siquiera de que se sorteó. La ley dice que cuando se notifica al accionado, tiene 15 días para responder. Que yo sepa, el presidente de la Asamblea Legislativa respondió el 2 de mayo. Entonces, a partir de ahí, dice la norma que con o sin respuesta inclusive, después de que se le notifica, tienen ellos 15 días para sortear. Y ellos han sorteado recién el 31 de mayo. Pero además de eso, ya se sorteó el 31 de mayo, bien. Pero esto debía haberse dado, como dice usted, prioridad, no premura, prioridad. ¿Por qué? Porque acá vamos a entrar en un vacío jurídico gravísimo para nuestro país y además teniendo en cuenta que ellos son juez y parte, porque no se olvide usted que ellos pretenden la prórroga y justamente con esta actitud de no emitir el fallo, aunque están en plazo, como le digo, están dando lugar a que, o por lo menos pretenden ellos llegar a esa situación, ¿no? Pero prórroga, ¿cómo? ¿Con qué argumentos legales va a tener que otra vez salvarles la Asamblea Legislativa? No podría existir una prórroga, porque en materia jurídica no es lo mismo que pasó con la Asamblea en la época de, creo que era Eva Copa, cuando Yanine Áñez, donde sí se prorrogaron y que yo indiqué que era inconstitucional, que no podían prorrogarse, que los ciudadanos les habían elegido precisamente hasta el 21 o 22 de enero, y que ellos no podían prorrogarse, pero no obstante, ellos se prorrogaron casi 10 meses. En materia jurídica, eso no existe. Si usted consulta la doctrina en cualquier parte del mundo, la competencia en materia de jurídica está dada por la norma, y en este caso está dada por la Constitución. La Constitución establece hasta cuándo ellos ejercen su función. En consecuencia, no existe ninguna posibilidad, a no ser que se haga un quiebre democrático. Si el gobierno entrara en un proceso que esté afectando la democracia en Bolivia, sí pues se podría hacer, pero yo no creo que el presidente se atreva a hacer un quiebre en el proceso democrático, ¿no?